Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Brasil, en víspera de unas elecciones que enfrentan al izquierdista Lula da Silva frente al presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro. Nos acompañan en este estudio David Gormezano, periodista en France 24 que fue corresponsal en Brasil. Bienvenido, David. Hola, Carlos. Paloma Barón, politóloga y compañera de la redacción brasileña de RFI. Bienvenida, Paloma. Gracias. Y el periodista especializado en Latinoamérica, Guillaume Ascari. Bienvenido, Guillaume. Buenos días, Carlos. Brasil, áspero duelo entre Lula contra Bolsonaro, hoy en Primera Plana. A primera vista, el duelo en las elecciones brasileñas del 2 de octubre pudiese parecer clásico entre derecha e izquierda en Latinoamérica, pero hay varios factores que invitan a no pensarlo. Dos viejos conocidos con largos historiales que forman parte de la polarización extrema, el ánimo de votantes en la contienda y, sobre todo, el temor ante las reacciones del imprevisible presidente, el ultraderechista brasileño Bolsonaro, en caso de que pierda, añaden incertidumbre a estos comicios a doble vuelta, donde de nuevo la desinformación en redes sociales, fenómeno conocido en Brasil, el voto religioso y la violencia política son parte de la cita electoral. Repasemos algunas portadas que nos deja la cita. Folha de Sao Paulo reproducía uno de los últimos sondeos esta semana. Lula 45%, Bolsonaro 33% para la primera vuelta el 2 de octubre. Este porcentaje habría aumentado en las últimas horas al 47% a favor de Lula. Aquí en Francia también deja traza las portadas de esta elección, como esta que vende el diario Libération, que titula La democracia en juego y que afirma que pese a que encabeza los sondeos, la batalla no está ganada para Lula. Para terminar esta portada, algo anterior de Time del mes de mayo pasado, bajo el titular Lula segundo acto. Bueno, si les parece, vamos a explicarlo primero. Estamos de forma didáctica, David, estamos ante una primera vuelta, la del 2 de octubre, pero ya tenemos un cartel entre dos candidatos, el izquierdista Lula y Bolsonaro. ¿Por qué, si estamos ante una primera vuelta, para que nos entiendan los espectadores, estamos ya ante un juego de dos? Bueno, son los dos personajes más importantes de la vida política de Brasil en los últimos años. Bolsonaro fue electado en el 2018 en un contexto muy especial. Lula era un expresidente encarcelado. Entonces, este duelo es lo que parece inevitable. Inevitable. Y todos los otros candidatos, porque hay algunos... 11, ¿no? En total. 11. Dentro de estos 11 son dos que están encima del 5% de intención de votos. Pero toda la campaña, desde casi un año, está polarizada entre Lula y Bolsonaro. Son dos personajes. Bueno, Lula es 50 años que está un personaje central en la vida política de Brasil. Y Bolsonaro tiene una carrera en el Parlamento, en el Congreso de Brasil, de 30 años antes de ser presidente. Dos pesos pesados de la política brasileña que polarizan también a la sociedad. Luego les quiero preguntar sobre el clima de violencia política que se ha establecido en Brasil. Pero antes, sondeos. Lula lidera con un 47% las últimas encuestas. ¿Es posible que gane ya en la primera vuelta del 2 de octubre o esta posibilidad no la dais por verosímil? Paloma. Yo creo que sí, porque en la última encuesta de Datafolha dice que Lula estaba con 47%, entonces 2 puntos percentuales a más que en la encuesta anterior, y Bolsonaro mantiene su 33%. Para ganar una elección en Brasil, un candidato necesita del 50% de los votos válidos más uno, y Lula ya tiene, de acuerdo con esta encuesta, el 50%. Entonces, sí existe una posibilidad. Guillaume, ¿por qué no se ha consolidado una tercera vía? Es decir, aquí hablamos de un enfrentamiento muy claro entre dos pesos pesados de la política brasileña. ¿Entre medias no hay nada en esta primera vuelta? Sí, existe una tercera vía, Ciro Gómez que se ofrece como una tercera vía, pero es una tercera vía porque él fue ministro de Lula, justamente,
pero no es una tercera vía que es significativa, yo creo, por los brasileños, porque hoy día el partido se juega entre Lula y Bolsonaro, y se podía jugar también en 2018, no sé, el partido al final no se hizo en 2018, ahora en 2022 se va a hacer este partido que muchos brasileños esperan entre dos. Uno, el mandatario actual, y el expresidente Lula, que tuvo 2 mandatos, donde vamos a regresar también en este tema, que también con éxitos, sobre todo por la economía también brasileños. Luego hablaremos de esos balances, pero a diferencia de elecciones anteriores, David, en que los contendientes se veían, podemos aplicar la palabra adversario político, ahora hablamos más bien de enemigo político, entre dos figuras que polarizan a la sociedad brasileña. ¿De ahí este clima de violencia que se ha instalado en Brasil? Hace 5 o 6 años que Brasil entró en un ciclo de crisis económica. La economía de Brasil no está creciendo más y hubo momentos muy difícil para muchos brasileños en los últimos años. Y hay una crisis política también. Hubo la destitución de una presidenta, hubo la encarcelación de un expresidente. Ganó un candidato en el 2018 que no viene de los partidos que han estructurado la vida política brasileña desde el regreso a la democracia en el 85. Entonces, el Brasil ha entrado en un periodo inédito de su historia. Y estamos ahora en un momento clave, creo. Yo creo que gana quien gana esta crisis política, este extremismo que viene de una parte conservadora del electorado brasileño, no va a parar con el resultado. Con esta elección. Claro. 3 de cada 4 electores brasileños dice sentir temor por expresar sus ideas políticas en este momento. ¿Esto se palpa en la calle? ¿Hay temor a la política? Sí, sobre todo porque desde que Bolsonaro fue elegido, la violencia política, que claro, no es normal, pero fue legitimizada. En esta campaña está más fuerte porque un día Bolsonaro ha dicho que las personas pueden coger sus armas para defender la política. En un otro día, un militante del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, fue muerto. Entonces, estos crímenes empiezan a acontecer más y más en Brasil. En 2018, antes de la elección de Bolsonaro, tuvimos el asesinato de Marielle Franco, que era concejal por Río de Janeiro. Y después, en los 4 años siguientes, hubo un aumento del 33% en la violencia contra las mujeres en la política. Y no solo las mujeres. Recientemente, antes de la fecha nacional de Brasil, el 7 de septiembre, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha dicho también que los ciudadanos que tienen el porte legal de armas debían salir a las calles para defender a Bolsonaro. Entonces, sí, claro, cuando el presidente, sus hijos y su círculo próximo defienden que la violencia es posible, es más fácil, sí, eso ocurre más. Guillaume, ¿cómo ve este clima de violencia que se ha instalado? Yo creo que en Brasil hay una violencia de sociedad y ahora hay una violencia que aumentó durante esas elecciones y sobre todo durante esa elección que se está viviendo desde meses en Brasil y el clima de inseguridad que hay en Brasil no es solo en las grandes ciudades, no es solo en las favelas, pero sino va más allá de eso, más allá de la ideología de lo que puede ser el bolsonarismo y también, o lo que puede ser también lo que representa Lula. Es una violencia que es generalizada en Brasil hoy día y que vemos justamente también en la prensa cada día en Brasil, la prensa que habla de asesinato. Justamente en julio, por ejemplo, en Foz do Iguazú, en Brasil, con un representante del Partido de los Trabajadores de Lula que fue asesinado por la policía. Otra de las claves de esta batalla electoral, el voto religioso, que parece consolidarse como la gran batalla de estos comicios. Se trata del 90% de 150 millones de votantes registrados en el país. Ambos candidatos dicen
que es Dios quien les guía. Estas apelaciones constantes, ¿qué repercusiones tienen en un país como Brasil, David? Brasil es un país religioso, pero yo creo que Lula en cada de sus campañas electorales intentó seducir al voto evangélico, pero Lula no viene de una tradición muy religiosa, es un sindicalista, siempre fue en los años 80 y 90 fue próximo a unos pensadores de la teología de la liberación. El voto católico sí que está con Lula en cualquier caso, el católico sí, ¿o no? El voto católico está dividido. Quizás menos, en sentido diferente del voto evangélico. En sentido distinto. Pero hay católicos que votan a la izquierda, hay católicos que votan a la derecha. Gerardo Alckmin, el candidato a vice de Lula, es un católico conservador. Y era candidato de derecha en elecciones previas en Brasil, por ejemplo. ¿Cómo ven esta batalla por el voto religioso que ha llevado incluso a que la primera dama, Michelle Bolsonaro se posicione en campaña, ¿no? Haga campaña por ese voto evangélico que es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental, pero los evangélicos no son la mayoría. En Brasil, el 56% de la población se declara católica. Entonces, el voto católico es más importante. Pero claro que los evangélicos, que representan unos 26 a 30% de la población, también son un voto importante. Y la mayoría de los evangélicos están con Bolsonaro. Los católicos, de acuerdo con la última encuesta de Datafolha, el 53% están con Lula, el 28% con Bolsonaro. En Brasil sí es muy importante porque los evangélicos neopentecostales son un grupo muy unido, muy firme y muy conservador. Entonces, Michelle Bolsonaro, la primera dama, representa eso. ¿Algo más que añadir, Guillaume, al voto religioso? Creo que todo fue dicho. Yo pienso que la iglesia es muy importante en América Latina y sobre todo en Brasil. Durante las elecciones vimos la importancia de la iglesia y justamente las últimas reuniones que se hicieron del lado de Bolsonaro con Lula se hicieron también en iglesia para buscar apoyos. Entonces se va a jugar también ahí también las elecciones. Me voy un momentito a una pausa, pero a vuelta de pausa hablaremos del voto femenino, pero también de la desinformación y de las sombras que encierran y que afectan a ambos candidatos. Será enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Corneille. Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. De neige, de guerre, au ciel lavé. Vanessa Paradis. Des baisers brûlés, assez loin. Pigment. Ils sont tous en on dit to me safety. I stopped the road and I decided. I saw Betty out of my Tolomi. Okonkolo. I saw Hannah out of my Tolomi. I Betty out of my Tolomi. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana, esta semana analizando las elecciones de Brasil del próximo 2 de octubre, ese duelo entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Lo hacemos con los periodistas David Cormezano, Paloma Barón y Guillaume Ascari. Una elección tan polarizada que no sé si la podemos analizar como una disputa de rechazos, los que generan ambos candidatos, tanto Bolsonaro como Lula. ¿Son comparables los rechazos que ambos suscitan en una parte de la población, Guillaume? Yo no creo porque son dos personalidades bien diferentes, entonces hay que ver también del lado de Bolsonaro una ideología que yo creo que hay ellos que son por Bolsonaro y el anti-Bolsonaro y eso cuenta mucho en la elección. Hoy día Lula regresa con una campaña que es totalmente diferente a sus antiguas campañas,
con una imagen de Brasil que es bien diferente de lo que ofrece y propone Bolsonaro. Entonces, yo pienso que el rechazo va a aprovechar, Lula va a aprovechar más de rechazo que Bolsonaro, porque la imagen de Brasil durante esos últimos años y peor con la pandemia fue bien malograda. Pero en cualquier caso, sí, David, sí que hay una parte de Brasil que odia a Lula profundamente también. El odio a Lula, el odio a la izquierda que existe en Brasil desde en los últimos años es impresionante. Parece que mucha gente ha olvidado de Bolsonaro es un producto de ello, podemos decir, de ese odio. Bolsonaro es un profesional del odio. Desde que entró en política es un personaje que tiene odio. Él defiende a la dictadura militar y siempre tuvo un modo de expresión muy violento desde que inició su carrera política. Es su marca, es su lema en la política. Pero unos años atrás el Brasil no está tanto polarizado. Había alternancia entre el PSDB y el PT. Hubo una década, el 2000, muy exitosa por Brasil, una tasa de crecimiento increíble. La imagen exterior que proyectaba Brasil al mundo también era muy distinta de la que tiene ahora el país, ¿no? Pero mucha gente había olvidado que existe un Brasil un poco desconocido, al menos en Europa, muy conservador, muy religioso, y que ahora está tomando el control del debate político. Yo creo que es lo que pasó en los últimos años. Porque no éramos conscientes fuera de Brasil de que también existía ese otro Brasil que odiaba a Lula, que emergía y que llegó finalmente al poder. No éramos tan conscientes de que existía. Yo creo que este Brasil tenía una expresión menos, con menos poder, con menos extenso. En los últimos años, quizá vamos a hablar de fake news y de la importancia de redes sociales. Ha sido el instrumento catalizador. Yo creo que sí, que el odio a Lula existía antes, pero que se hizo algo central en el debate público. Eso es gracias a las redes sociales y gracias a la crisis política iniciada en el 2015 por las investigaciones de la operación Lava Jato, que cambió mucho el debate político también en Brasil. La desinformación en redes sociales ya lo vimos en la campaña anterior, pero ¿sigue siendo Brasil un país abonado a las fake news a través del WhatsApp, Paloma? Sí. Bolsonaro, ¿No por se han ejemplo, puesto mecanismos para controlar? Sí, han puesto, pero no es suficiente. Bolsonaro, por ejemplo, contesta todas las encuestas y dice que existe un data pueblo, porque cuando viaja, cuando está con el pueblo, siente que va a ganar y que va a ganar en primer turno. Cuando fue a los funerales de la reina en Londres, ha hecho un discurso de la Embajada de Brasil. Hace un mitin político en la tribuna de la ONU, en el funeral de Isabel II, donde le pille. En la fecha nacional de Brasil. Entonces, debería estar como presidente y eso no puede ser confundido en Brasil. Hay una ley electoral que dice que cuando estás como presidente no puedes hacer campaña política, pero él no respeta. Así como no respeta la cuestión de las fake news en WhatsApp, en las redes. Entonces habla del Data Pueblo, que es su propio instituto de encuestas. Y también hay casos ya registrados de que ponen encuestas que no existen. En la voz del presentador del Jornal Nacional, que es el más importante jornal televisivo de Brasil, una encuesta que no existe. Perdón. Es cierto que las mentiras también han llegado a televisión, alcanzando a otros públicos. Lula ha afirmado haber sido absuelto de todos los procesos que enfrentaba en relación con la macrooperación anticorrupción Lava Jato, pero en realidad
esto es falso porque las condenas fueron anuladas en buena parte por problemas procesales. ¿Esto no le pasa factura a Lula? Yo creo que Lula en esta elección, su problema es repetir las campañas de antes. Yo creo que la izquierda hubiera querido un otro candidato que Lula, pero que no existe. Entonces Lula es candidato. Pero ¿Por qué Lula- no emerge? ¿Por qué no pueden emerger otros candidatos? Porque considerando todo el pasado y los procesos de Lula, hubiese sido más normal que otro candidato hubiera podido llegar en la izquierda. ¿Por qué no se permite una renovación como pasa, por ejemplo, en Chile con Boric? ¿Por qué no sale otra figura de la izquierda? Porque sabemos la importancia en América Latina de tener cargos políticos. Y cuando miramos en los 11 candidatos, ¿quién tiene cargos políticos, ha tenido cargos políticos, responsabilidades? Contamos con 3, contamos con Lula, contamos con Bolsonaro, fuera de ser senador o diputados, y contamos con Ciro Gómez. Entonces, el Brasil tiene que tener una figura, y hoy día no emerge una otra figura que Lula. Y yo pienso también que la izquierda hubiera también gustado tener otras posibilidades que Lula, quizás por esa elección. Yo pienso que también. Otro tema es la imagen exterior de Brasil, que parece haberse degradado en estos 4 años de gestión de Bolsonaro. ¿De esto se habla también en campaña o es una campaña ensimismada en luchas internas? ¿Se habla de la imagen que proyecta Brasil al exterior, Paloma? Se habla poco, pero sí, la izquierda habla porque es importante para la izquierda enseñar que cuando Lula estaba en el poder, Lula viajaba a todo el mundo, era recibido por todos los líderes, fue el único que cuando la reina murió, fue el único que pudo publicar fotos con la reina porque ha encontrado la reina otras veces, y Bolsonaro, como no podía hacer eso, fue a los funerales. Entonces, sí, es importante la imagen en el exterior, claro. Ayer una ministra del Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, ha hablado de eso, de la violencia política, de la violencia cultural, y que la cultura de Brasil es una de las cosas que es más importante, o que podemos estar orgullosos de eso también en el exterior, y que hoy hay censura. Entonces sí, es una imagen que está en decadencia completa, y la izquierda habla mucho de eso. Su machismo, su rechazo a minorías, su gestión de la pandemia, los insultos, la mala imagen que proyecta internacionalmente, de todo el balance, ¿qué es lo que más lastra la figura de Bolsonaro? ¿Qué es lo que más se le reprocha de todo lo que tiene el señor? Para mí el papel de los militares en los 4 años de Bolsonaro es un hito en la historia de Brasil. Después de 25 años de casi silencio, el ejército brasileño salió de nuevo como un protagonista muy importante en el país. Hasta un tercio de los ministros eran militares. 6.000 militares tienen puestos en la administración. Y ahora el ejército quiere ser el árbitro de esta elección. Está hablando de un sistema de conteo paralelo. Porque ha habido mucha polémica con este tema. Y por ahora el Supremo Tribunal no quiere que existe un conteo paralelo. Pero el ejército está diciendo a los brasileños: nosotros vamos a hacer el arbitraje entre Lula y Bolsonaro. Y esto es un hito. El miedo a un golpe de Bolsonaro es algo con lo que ha especulado bastante la prensa internacional, o el miedo a no reconocer los resultados o a sus reacciones si sale perdedor. ¿Cuánta veracidad otorgan a que algo pueda hacer el presidente brasileño si pierde las elecciones, Guillaume? Yo no creo al hecho que Bolsonaro, bueno, igual va a ser un poco como Trump. No hay un reflejo de Trump, claramente, en lo que estamos hablando, para que se entienda. Hay un reflejo de Trump, no le va a reconocer, pero al final le va a tener que reconocer. Y mostró durante esos últimos días, ha moderado su discurso, por ejemplo, delante de los evangelistas, diciendo que iba a reconocer los resultados. Yo creo que va a ser complicado y que la sociedad también seguirá polarizada como está, y quizás
quizás más fuerte, pero al final va a tener que reconocer si pierde esa elección que todavía no está por venir. Hemos hablado de los militares, antes hablábamos del rechazo de Bolsonaro a las minorías y en este contexto podemos decir que el voto femenino está decididamente inclinado a favor de Lula, Sí, Paloma. por supuesto. Las mujeres, el 49% de las mujeres dicen que van a votar por Lula contra 29% por Bolsonaro. En 2018 las mujeres tuvieron un papel importante, hicieron una campaña que decía "el no", era el eslogan de las mujeres, pero no fue suficiente. 4 años después, las mujeres somos mayoría en Brasil, entonces son más personas que votan y están tal vez más conscientes que los ataques a las mujeres que hace Bolsonaro y que recientemente intenta cambiar su discurso, pero no es suficiente. Entonces sí, las mujeres son más con Lula. En cualquier caso, sea uno u otro, hablamos de dos señores mayores que proyectan signos arcaicos y poca renovación, por no hablar de historiales con sombras. ¿Tiene Brasil un problema con hacer emerger figuras que representen más a la sociedad de hoy en día, que estén más conectadas con sensibilidades actuales de los jóvenes? David. Sí, eso es cierto, pero del lado de Lula, Lula es un De Gaulle brasileño. Su década en el poder impactó mucho la sociedad brasileña. Es difícil cuando tienes un personaje tan importante, luchó contra la dictadura y fue presente en todas las elecciones presidenciales en Brasil desde la caída de la dictadura. Es difícil reemplazarlo. Me quedo ya sin tiempo, David, perdona que me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer y a todos ustedes les espero la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.